Ya puede comenzar. Buenos días, tengan todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones Virtuales que tiene a bien presentar la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conjuntamente con su Facultad de Artes y el cuerpo académico BUAP CA 352. Este ciclo surge con la finalidad de llevar a todos los estudiantes de nuestra universidad y al público en general entrevistas con personajes del más alto nivel académico y artístico de nuestra América. El día de hoy nos acompaña eh, una persona muy querida para mí por ser un gran amigo, pero además un excelente compositor y guitarrista, catedrático de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Estoy hablando del doctor Héctor González. Bienvenido, maestro. El doctor Héctor González nos va a hablar el día de hoy acerca de la composición, un tema que él mismo ha intitulado Reflexiones sobre la composición, y que entre muchas cosas nos va a comentar sobre puntos interesantes, de hecho, que tienen que ver sobre la originalidad, la tradición, la evolución versus revolución, el acto creativo, el compositor pensador y otros temas que, bueno, dependiendo del tiempo, podrán ser abordados el día de hoy. Me permito leer una breve semblanza del doctor González para que todos puedan constatar eh, con quién vamos a conversar, a dialogar el día de hoy. Héctor González realizó estudios en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, Colombia, bajo la dirección de Hernán Moncada, y en el Conservatorio Óscar Esplá de la ciudad de Alicante, España, bajo la guía del célebre pedagogo José Tomás. Para los que sean guitarristas, hago este paréntesis, creo que sabrán quién fue el insigne maestro José Tomás. También participó en clases magistrales con Alirio Díaz y Leo Brauer. Intérprete de guitarra e instrumentos antiguos, que incluyen vihuela, laúdes renacentistas y barroco, con recitales en Norte, Suramérica y Europa. Compositor e investigador. Entre sus producciones se encuentran 500 años de guitarra iberoamericana, libro y disco compacto, Al corazón del laúd, disco compacto grabado con laúd atiorbado y laúd barroco, el libro Música Antigua en el siglo XX, publicado por Bellas Artes y el Ministerio de Cultura de Colombia, el ensayo Música Antigua para cordófanos en Colombia, el libro Vallenato, Tradición y Comercio, y 100 años de guitarra latinoamericana y antología de la guitarra colombiana en 2 volúmenes. Asimismo, discos compactos publicados por Pan American Health Organization con motivo de la celebración de sus 100 años de existencia y el disco compacto Recital, publicado en 2012. Su último trabajo de investigación ha sido consignado en el libro Canto Gregoriano en Músicas de América, en 2014. El doctor González ha sido galardonado con las distinciones Profesor Honorífico de la Universidad del Valle en 2020, Premio Nacional de Composición de Colombia en 2011, Premio Internacional de Composición Andrés Segovia en 2008, de Almuñécar, España, y primera mención de honor en el concurso de composición internacional Agustín Barrios 2000 en Salzburgo, Austria. Es autor de una obra creativa que ha abordado los géneros orquestal, coral y de cámara, que se exhibe en diferentes foros internacionales. Algunas de sus composiciones han sido grabadas en los discos compactos Retrospective, Maestros Compositores de la Universidad del Valle, y la Nueva Música Sinfónica Colombiana, volúmenes 3 y 6. Sus obras sinfónicas han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Antalya Symphony Orchestra de Turquía, la Orquesta Nacional del Perú, la Fireland Symphony y la TCU Orchestra de Estados Unidos, la Banda Sinfónica de Córdoba, Argentina, las Orquestas Sinfónica y Filarmónica del Valle, así como la Orquesta Sinfónica de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Héctor González,
quien se ha desempeñado como profesor del Conservatorio de Cali y la Universidad del Cauca. También ha sido director general del concurso y encuentro internacional de guitarra Compensar 2008 y el Seminario Internacional de Guitarra de Cali. Actualmente se encuentra vinculado como profesor titular en la Escuela de Música de la Universidad del Valle, unidad académica de la que ha sido su director en 2 ocasiones. No me queda más que dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo el día de hoy, con su conferencia intitulada Reflexiones sobre la composición. Espero que la disfruten y posteriormente, como ya es tradición, abriremos el debate para todas las personas que estén interesadas en hacer preguntas al maestro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es verdaderamente un gran placer estar con ustedes hoy. Agradezco enormemente la invitación, la gentil invitación de los maestros Carla y Manuel para estar hoy con ustedes. Y lo que vamos a hacer, lo que voy a tratar de hacer es una introducción. Realmente debo explicar que parte de esta charla que voy a hacer es una introducción que yo hago a un curso de maestría en composición de nuestra universidad. Este es, digamos, parte de la que sería la primera clase de de este curso. Así que, por otro lado, también se trata de enumerar una serie de temas que seguramente de cada uno de ellos, se podría hacer toda una exposición. Pero su enumeración obedece a mis propias dudas, mis propias inquietudes. Cuando comenzaba en el tema de la composición, y voy a compartir entonces la pantalla. Muy bien. La primera vez que hice esta introducción, realmente me pareció difícil, y por eso le puse este subtítulo. Una introducción a un curso de composiciones, a mi juicio, es complicado, pero igual, ya que estaba sobre la marcha, pues me tocó hacerlo. Y no encontré otra cosa mejor sino iniciar por una gran pregunta, que era, ¿es posible enseñar composición? Entonces me encontré extracté este pequeño video de un programa sobre Bela Bartók, y aquí está hablando su hijo, está hablando de cómo brevemente de lo que él pensaba, de lo que Bartók pensaba sobre lo que era la composición, sobre lo que era enseñar la composición. Espero que corra bien. When people asked him if he would teach composition, he brought up the analogy of the centipede and some other insect who inquired how he manages to keep all those legs, all those feet in order when he walks. How does he walk with so many feet? And the centipede said, well, let me show you. And he started to investigate how his legs move, and then he got them all tangled up so that he could not. That is how he felt about composition. It was something too instinctive to Creo que se paró un poquito. No sé qué pasó. Ya tiene problemas con Bueno, su pero sí. Por favor, se escuchó hasta esta imagen. Así es, maestro. ¿Se escuchó? No sé si tengas Bueno, algunas en otras realidad ventanas abiertas.
vamos a ver. Un momentito. To be able to describe exactly how it's done. While he was here in New York, he did not compose anything for several years. And his publisher, Ralph Hawks, asked him in a letter about why don't you write more music nowadays? And he explained is that to be able to compose, that has to be an overflowing of joy. The creativity cannot be summoned by ordering it. Bien, básicamente creo que se oyó lo que interesaba. Cuando a él en alguna ocasión, o en varias ocasiones, le propusieron que enseñar composición, se negó a hacerlo, porque Bartók pensaba que eso no era posible, porque él le pensaba que él era un compositor, como decía allí su hijo, intuitivo. Cómo hacía lo que hacía, pueda, no haciéndolo. Pero esta es claramente una postura dentro de las múltiples que podrían existir alrededor de este tema. Entonces, en esta charla comienzo por transcribir algunos comentarios de importantes compositores del siglo XX sobre su oficio que abordó el hijo de Bartók, sino distintos elementos Lobos, y por eso he puesto estas dos citas. Era un compositor que basaba su composición en los ritmos o en las músicas tradicionales de su país, o de sus países, en ambos casos. Y por esto eran de alguna manera catalogados como compositores nacionalistas, pero la verdad es que esa designación de nacionalismo, pues también daría mucho que hablar. En realidad, si uno se va a Mozart o al propio Bach, pues ellos también en sus composiciones en muchas ocasiones utilizaban ritmos y utilizaban melodías de su entorno sonoro, para no hablar de Mozart y de otros. Así que, bueno, ya pues son una de Villalobos y otra de Bartók, pero en el mismo sentido. Aquí comienzan estas célebres compositores. Solo cuando siento intensamente puedo componer, decía Mahler. La música que deseo debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las efusiones líricas del alma y a la fantasía de los sueños. No puedo concebir música que no exprese absolutamente nada, Bartók. Hago mi trabajo lentamente, gota a gota, me lo arranco a pedazos. Ravel. En la vida cotidiana elegimos nuestro atuendo para adecuar más. Usemos un traje o pijama. Lo mismo vale para el arte. Yo visto mis ideas con ropas que se adecúan al esto es de Stravinsky. Un compositor debe hacer todo aplicadamente, dice Miló, con todos los recursos de la técnica contemporánea de que disponga. Entonces podrá tener la esperanza de que tras una vida de dura labor vea sobrevivir algunas de sus obras. Bueno, yo no hago juicios de valor sobre estas expresiones de los compositores, que entre otras cosas hay que decir que había unos más elocuentes que otros. Hay compositores de todos los tiempos que nunca dijeron nada sobre el oficio. Tampoco hace falta. O sea, lo que tenían que decir seguramente lo dijeron a través de sus composiciones. Pero en el siglo XX sí hubo varios compositores que eran, además, tenían una buena fundamentación humanística
y escribieron en extenso. Uno de ellos, pues, es Stravinsky, por ejemplo, Poulenc. Pero brevemente habrá que decir que aquí hay unas citas que expresan unas posiciones estéticas que están relacionadas con el romanticismo del siglo XIX, la de Mahler, la de Debussy, inclusive hasta la de Bartók. El material de la música contemporánea está basada en la escala de 12 sonidos cromáticos, pero utilizados con la misma libertad con que el poeta emplea las letras del alfabeto o el pintor usa los colores del espectro. Esto es de Honegger. He tratado de no ridiculizar ni remedarla tal como me sentí impulsado a hacerlo. Esto de Poulenc. La virtud, o si ustedes quieren, el vicio cardinal de mi vida ha sido siempre la búsqueda de la originalidad. Odio la imitación, odio los métodos trillados. No quiero usar la máscara de otro, siempre quiero ser yo mismo. Bueno, este comentario de Prokofiev trae un tema sobre el que voy a hablar un poco más adelante, que es el tema de la originalidad. Así que lo dejamos ahí en suspenso. Creo que todo aquel artista que se aísla del mundo está condenado. Me parece increíble que un artista pueda querer excluirse del pueblo que, en último análisis, constituye su auditorio. Siempre trato de hacerme entender lo más ampliamente posible y si no lo logro, lo considero mi propia culpa. Este comentario tiene un entorno, tiene un contexto muy concreto. Dmitri Shostakovich fue un compositor perseguido por el régimen durante casi toda su vida. Así que no es extraño que él haya dicho esto solamente para complacer. A lo mejor y compartía en algo esta expresión, pero mucho más probable es que él lo dijera para complacer a los censores del partido. Utilizo cualquier método que necesite para expresarme. Lo importante es tener una idea vital. Dalla Piccola. Sobre este tema vamos a hablar también un poco más adelante, sobre eso que Dalla Piccola llama la idea vital. Si es arte, no es para todos. Si es para todos, no es arte, dijo en alguna ocasión Schoenberg. Hay que también tener en cuenta que es probable que algunas de estas citas o las posiciones sobre algunas de estas citas, los propios compositores, andando el tiempo, las hubieran reevaluado en su vida. Bien, vamos a tocar este tema de la originalidad. La música, dice Goldeck, más que ningún otro arte, nace bajo la ley de la tradición. Los acordes del compositor son los de todos los de los compositores vivos o muertos, pero nunca los suyos propios. Su papel pautado nunca está en blanco. Hay en él tantos pentagramas, 5 barras de una prisión en cada uno, y la historia y la tradición constituyen la cárcel. Bueno, el contexto también de esta cita es que Goldet escribió esto a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX. Hoy en día sabemos que a partir de los años 60, pues hubo un rompimiento inclusive con el pentagrama, ¿cierto? Pero bueno, más allá de eso, lo importante aquí en señalar es que el tema de la originalidad es un tema sin duda que apareció y preocupó a los artistas del siglo XIX. Antes de eso, los artistas no se preocuparon mucho por eso, en verdad. Algún analista de arte dijo que la originalidad era un invento del siglo XIX. Y en parte es posible que pueda ser cierto.
La originalidad versus la tradición. Bueno, nuevamente sobre la originalidad y la tradición. El arte de componer, pues es como cualquier otro arte, cualquiera de los otros artes. Es decir, resulta resulta ser una síntesis de una elaboración en la que se echan en una sopa un montón de ingredientes, un montón de entornos sonoros que el escritor o compositor pues previamente ha tenido en su cabeza. De suerte que cuando alguien escribe algo, cuando un escritor escribe una novela, en parte aparece lo que Goldeck dice en esta cita. O sea, allí se van a colar las palabras o las acciones de todos los escritores que ese novelista leyó en su vida, en su pasado. Con la música es igual. Finalmente lo que resulta siendo un compositor, pues es eso, es una síntesis. Y entonces el tema de la originalidad, ¿dónde queda? Bueno, es sujeto de debate. Todo buen artista sabe que las reglas no se quebrantan por el mero placer de hacerlo. Al igual que para el filósofo, no existe libertad absoluta, sino solo libertad como reconocimiento de la necesidad. Se trata de lograr libertad de acción dentro de un marco autoimpuesto. Si rechaza las reglas heredadas, es solo porque éstas han cesado de tener significado, es decir, de ser fecundas para él. Las desecha únicamente para poder imponerse otras reglas. En resumen, las reglas cambian, pero no el concepto de regla, el eterno principio de ley y orden que es fundamental para la disciplina del arte. Recordemos que la música, por ejemplo, antes de ser llamada música, pues en la Edad Media era conocida como la organizatio, la organización, ¿no? Y eso, pues etimológicamente marca muchísimo, sirve de marco de lo que puede ser o se espera que sea la música. Ser o no ser. ¿Cómo ser? En el mundo del arte contemporáneo, parecerse a otro es un delito mayor. Bach, Mozart o Haydn, Beethoven, Chopin o Brahms estaban por completo ajenos a esta obsesiva idea de la originalidad. Todos ellos fueron, por supuesto, profundamente originales y personales, pero su originalidad y su personalidad no eran productos deliberados, sino consecuencia de sus propios talentos. Evolución o revolución. Sostengo que es un error considerarme revolucionario. Esto lo dijo Stravinsky muchas veces. Si solo es preciso romper con el hábito para merecer el marbete de revolucionario, entonces todo artista que tiene algo que decir y para decirlo se sale de los límites de las convenciones establecidas, puede ser tenido por revolucionario. Y limitaba, ¿no? Todo orden exige contención. Sería un error considerar esto como un impedimento a la libertad. Lo mismo decía Schoenberg. Personalmente detesto que me llamen revolucionario, cosa que no soy. Lo que hice no fue ni revolución ni anarquía. Bien, como les comentaba hace un rato, uno de los compositores que dejó más escritos sobre reflexiones no solamente del oficio,
hay que tener en cuenta que Copland era un gran intelectual. Copland era un experto en filología y entre otras disciplinas del conocimiento. Así que de él conservamos muchas posiciones, muchas reflexiones que él hizo sobre todo, durante un ciclo de conferencias que él impartió por varias universidades estadounidenses. De una de esas he extraído este comentario, esta cita. Debo crear para conocerme a mí mismo, y puesto que el autoconocimiento constituye una búsqueda interminable, cada obra es solo una respuesta parcial a la pregunta de ¿quién soy? Bien, Copland aquí aborda un tema de profundidad, sin lugar a dudas, que es el tema de, entre otras cosas, no sé si en las universidades mexicanas se haya dado este debate que a veces ha sido hasta álgido. En Colombia se dio en las universidades cuando iban a calificar los trabajos de los profesores decían, a ver, podemos considerar que una composición de este compositor es una investigación. Entonces, todo el mundo se agarraba de las greñas, no decían, sí, eso es una investigación. Otros, sí, bueno, no, es el arte así no puede considerarse como investigación, en fin. Había posturas de distintas vertientes. Pero, y quizá cada uno tenga su argumentación y hasta en algunos casos, algunas de esas posturas puedan tener algo de razón. A mi modo de ver, el proceso de creativo es, como lo plantea Copland, es claramente una búsqueda, ¿no? Y en eso se parece a una investigación. Solo que es un tipo de búsqueda del corte ontológico. Es una búsqueda sobre el interior, sobre el ser, y en el que van a intervenir pues esos procesos de los que hablábamos hace un momentito, como lo que pasó en el subconsciente, lo que pasó en el subconsciente con esos entornos sonoros, músicas, compositores, oídos, en fin, músicas analizadas, etcétera. Bueno, es esa búsqueda, pero también es esa angustia que produce, bueno, ¿yo qué debo decir sobre todo esto que oí? El compositor de hoy se ha convertido en un pensador musical, dice Copland, en un creador de valores que son principalmente estéticos, por lo tanto, psicológicos, pero también como consecuencia ineludible, en última instancia, de la más profunda importancia humana. Muy bien, el acto creativo. En el acto creativo, el compositor, entonces, si nos vamos al planteamiento de Copland, el compositor escarba su inconsciente para traer a flote sus verdades, si es que puede hablarse en esos términos, que van a ser producto de su experiencia vital y de la experiencia colectiva. Pero, sin embargo, por ejemplo, Sábato, el escritor, dice, en el arte no hay verdades porque su origen se encuentra en la raíz de los sueños. Obviamente, insisto, solamente la discusión de este tema, del acto creativo, daría para toda un debate, más que una charla o conferencia. En realidad, tendría que ser un debate. Lo que yo puedo decir sobre esto es que cada composición es una aventura
como un libro nuevo que se escribe. Sus procedimientos, en la mayoría de los casos, los procedimientos de cada obra, están sugeridos en ella misma. Hace algunos años escuché a un novelista decir que cuando él escribía sus novelas, un novelista famoso que no recuerdo el nombre, pero en realidad varios han hablado de esto, decía que cuando él se sentaba a escribir las novelas, a veces él no sabía cómo iban a terminar, porque los propios personajes que él iba esbozando, entonces cobraban vida y ellos mismos le iban sugiriendo, era un diálogo del texto con el autor, ellos mismos le iban sugiriendo qué iba o qué podría pasar más adelante. Así que esa es una reflexión que dejo allí sobre la mesa. Pero indudablemente el acto creativo es un acto solitario sobre el que han hablado también muchísimos artistas, no solamente músicos. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de García Márquez, quien se encerró durante año y medio justamente en Ciudad de México a escribir Cien años de soledad. Se ponía un overol, comenzaba a las 9 y terminaba a las 3 de la tarde, y era un oficio en completa soledad. En este acto creativo, en la composición, entonces, pues comienzan a intervenir, como ya he mencionado, estos entornos, estas cosas escuchadas, ese super yo musical, ¿no? Que se funde allá con mis propias elaboraciones, con mi subconsciente, en fin. En el acto creativo, me devuelvo al comienzo. La pregunta sobre si es posible enseñar la composición. Bueno, yo pienso que es posible enseñar las técnicas y estudiar los modelos. Finalmente, ¿cómo aprendieron los grandes compositores del pasado? Antes de la invención de los conservatorios del siglo XIX, los compositores aprendían leyendo otros compositores que le antecedieron. Yo recuerdo haber leído en el libro de Spita, que era la primera biografía escrita sobre Bach en el siglo XIX. Spita decía que Bach había copiado muchísima música a punta de vela, entre esas músicas italianas, y particularmente músicas de Vivaldi, que era un autor que le encantaba. Es decir, Bach copiaba nota a nota conciertos completos de Vivaldi y otros italianos. Y la verdad es que debo decirles que cuando yo era niño y no existían las fotocopiadoras, a mí me tocó copiar las partituras que iba a tocar en mi instrumento, porque en nuestros países era extraordinariamente difícil conseguir partituras impresas. Pues ustedes no se pueden imaginar lo maravilloso que es eso. Cuando uno copia nota a nota con su propia mano una partitura, aprende montones. Así que eso era, por ejemplo, una forma de aprender composición o aprender inclusive una obra que uno iba a montar. Las técnicas se pueden aprender, se puede aprender el contrapunto, la armonía, las formas, etc. Sin embargo, quizás lo único que no se puede aprender es la otra parte, la chispa. La chispa. Todos los investigadores saben que no se puede ser investigador si no se tiene la capacidad o si no se tiene esa fuerza, esa motivación, si no se tiene la pregunta, si no se tiene la inquietud, si no te inquieta nada, si no sientes el deseo de contarle algo a la gente, con sonidos o con palabras o con pintura o lo que sea,
pues te puedes aprender todas las teorías del color, en el caso de los pintores, o del manejo del espacio, en el caso de los arquitectos y los ceramistas, etc. Pero si no tienes la chispa, eso que llamamos la chispa, pues serás quizá un teórico, pero muy difícilmente podrás ser un compositor. No me quiero extender sobre eso. Tengo el caso y miren, quizás la música más potente que yo he conocido, la más poderosa, es una compañera, es una colega que enseña en nuestra universidad. Ella es rusa, se llama Svetlana Bustaver, y tiene unas habilidades que son verdaderamente fantásticas. Ya quisiera yo tener algunas pocas de esas. Svetlana Bustaver puede improvisar fuga, puede improvisar contrapunto a la manera de muchos autores, incluyendo contrapuntos modales y funcionales y etcétera. Y lo mismo ocurre con la armonía. Entonces alguna vez yo le pregunté, Svieta, ¿y tú con todo eso con todas esas habilidades, con todo ese conocimiento, todas esas herramientas, podrías hacer unas composiciones extraordinarias? Ella me dijo, yo lo intenté, pero yo la, no tengo la chispa. Básicamente es eso. Me dijo, las primeras composiciones que hice, las composiciones que intenté hacer, todas me quedaban sonando a uno o a otro compositor. No me pude desprender de eso. No tengo ese talento, ¿no? Así que, fíjense, quería comentarles a ustedes sobre este particular. Para terminar, aquí esta charla continúa sobre otros temas de la composición, pero quiero compartir con ustedes, si es que mi conexión lo permite, un movimiento de una obra que escribí el año pasado para viola sola, es stravinskiana, un homenaje a Stravinsky. Voy a compartir quizá un fragmento de este tercer movimiento.
ver cuál es el que está abierto. No. Muy bien. Entonces, hasta aquí podemos dejar la cháchara. Así que, bueno, me gustaría entonces que ahora, pues, ustedes tienen la palabra. Muy bien, doctor González. Estamos muy agradecidos por esta magistral conferencia, que nos haya compartido generosamente todo lo que hasta ahora ha podido investigar sobre el tema relacionado a la composición. Pues sí, estaríamos muy felices si nuestro público, nuestro selecto público, podría tener la amabilidad de compartir sus preguntas, sus inquietudes al doctor González. Pueden pedir la palabra a través del chat si gustan, para hacerlo de una forma más organizada, por favor. Sin pena pueden hablar, ¿no? Claro que sí. A ver, tengo un buen amigo lingüista que ha dicho, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Así es. Aquí tenemos a la maestra Adriana Rojas, que quiere preguntar. Por favor, maestra, le cedo la palabra. Sí, gracias. Doctor, pues felicidades por la conferencia y por esa complejidad mental en la que nos ha metido, porque a mí me ha puesto a pensar en general, aunque su especialidad sea la música, como profesores en una facultad de artes, es como un tema, la creatividad y la creación son temas que son constantes en nuestras diferentes disciplinas artísticas. Y entonces me venía a la mente cómo poder enfrentar y cómo enseñar a los estudiantes de danza, de teatro, de música, eh, cómo la creatividad se enseña. Ese es pues un problema al cual nos enfrentamos, ¿no? Y que usted llamaba la chispa, efectivamente. ¿Cómo hacer ese bagaje, digamos, teórico al que enfrentamos a los estudiantes para su formación? Puede ser un obstáculo o puede ser un motivante. Entonces, ¿qué, como qué guías, qué luz nos puede dar al respecto? Y que es además un dilema al que enfrentamos todos los días a los estudiantes y los propios profesores, ¿no? Que tienen que ser o académicos o artistas, ¿no? Estamos como en esa búsqueda del vínculo entre unir la teoría con la praxis o unir el arte con la teoría o la academia con el arte, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué guías nos da por ahí? Bueno, yo no tengo la fórmula realmente sobre cómo podría hacer eso. Pero usted me hace acordar de una cita que siempre le han atribuido a Albert Einstein, ¿no? Que él afirmaba, al parecer, que es más importante la creatividad que el conocimiento. Bueno, uno podría acotar eso diciendo que, bueno, ambas son necesarias, más bien una complementa a la otra. Sobre lo que usted plantea de si en la academia se puede todavía incentivar la creatividad, yo pienso que sí, yo pienso que es posible eso, y también lo contrario. Una formación mal direccionada, sin lugar a dudas, sirve para cortarle las alas de la creatividad a alguien, a un estudiante, ¿no? Pero
sobre cómo hacerlo bien, mire, sobre eso, pues ahí hay muchas teorías y también muchos experimentos, yo diría, ¿no? Pero no existe, creo yo, una fórmula mágica para hacer eso. Lo que yo sí creo es, y con relación al caso de la profesora de la que yo hablaba, es que sí, hay personas que probablemente tienen la capacidad de volar a partir de, ¿cierto? A partir de los conocimientos y otras simplemente no. O inclusive hay personas que son capaces de volar sin conocimientos también, ¿no? Por la pura intuición. Creo que los casos son muy, cada caso es muy, muy particular. Gracias. Muchas gracias, maestra Adriana, muchas gracias, Héctor. Sigue abierta la sesión de preguntas. Si alguien tiene deseo de preguntar, de consultar alguna duda con el maestro, por favor, puede decir en el chat que desea preguntar. No hay nadie. A la 1, a las 2. ¿Alguien quiere preguntar? Están muy tímidos. No se cobra por preguntar. Ok, la doctora Ana Lucía Frega, que bueno, creo que no necesita mucha presentación, tiene que hacer un comentario. Por favor, doctora, si fuera tan amable. Es decir, habilito el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación del colega que trajo un par de temas que son temas que a la gente que estamos en los, digamos así, en las organizaciones o en los procesos pedagógicos hace, como en mi caso, hace décadas, no son familiares, claro. Creo que fue muy interesante la pregunta inicial, que en realidad el mismo colega respondió, lo que se enseñan son las técnicas. Esa fue una discusión en épocas de creación del Conservatorio Superior de Música en la Ciudad de Buenos Aires, el famosísimo Carlos López Buchardo, donde enseñaron Ginastera, Camaño, bueno, por nombrar algunos nada más de los conocidos en toda América. ¿Cómo le voy a dar el título de compositor? Hombre, ¿cómo es esto de que porque usted venga 4 años le voy a dar un papelito y diga, usted es compositor? Naturalmente hay que formalizar los sistemas educativos desde mediados del siglo XX, sobre todo, se han ido formalizando cada vez más. Cuando digo formalizar, quiero decir que así como en el siglo XIX uno se consagraba en el Conservatorio de París, si ganaba el premio de Roma y se iba a Roma y componía una obra, ahora hay que cumplir exámenes, cursos, aprobarlos, y etcétera. O sea que indudablemente está claro y es muy importante que el colega haya señalado que uno no forma compositores, pero en ese caso yo quiero recordar, porque los artistas tenemos un ego muy peculiar que nos hace pensar que tenemos problemas que no tiene nadie más en ninguna otra especialidad, que tampoco formo un matemático. Yo enseño matemáticas. Pero tan es así la cosa que Einstein no era doctor en física atómica, porque entre otras cosas no existía la especialidad hasta que a alguien se le ocurrió empezar a hacer las preguntas
que llevaron a la teoría de la relatividad y todo lo demás. Es decir, creo que es muy importante que esta tarde se haya planteado, bueno, digo esta tarde, acá es de tarde en Buenos Aires, ahí no sé, no me acuerdo ya, pero es muy importante que se plantee que en los procesos formativos de pregrado o de posgrado, como la maestría que introdujo el colega, uno lo que enseña es lo que se sabe sobre el quehacer, cualquier quehacer. Lo otro, la chispa, que es muy interesante la analogía, eso ya eso tiene que ver con la materia y con el ser. Por eso dijo muy bien que es un tema para estudiarlo desde un punto de vista ontológico en realidad. Pero lo otro, porque yo tengo un grave problema y es que hablo demasiado, el otro tema que me resultó muy interesante del aporte del colega es su reflexión sobre creatividad, y cuando dijo hay muchas teorías, sí, claro que hay muchas, desde 1950, que fue el primer gran trabajo de Guilford sobre qué es la creatividad. En realidad apareció la palabra creatividad en ese momento como una posible aptitud de los seres humanos. Su colega, lo de la chispa, el tema lo tenemos muy, muy estudiado. Por supuesto sigue habiendo preguntas, sigue habiendo teorías. Todas las citas que usted colocó son válidas, son muy diferentes, pero son absolutamente válidas. Pero el tema de la creatividad, atendiendo a lo que la colega Adriana preguntó, en realidad no es un dilema. Ya hoy sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que con esta tensión que todavía tenemos en las formaciones superiores artísticas, todavía no nos hemos dado cuenta de que en los niveles superiores tenemos que enseñarle todo a nuestros alumnos. Y todo quiere decir hacer música, pero además pensarla. Muchas gracias. Gracias. No dije, es un comentario nomás. Gracias a usted, doctora. No sé si el maestro Héctor tenga algo que replicar. No, para nada. Okay. A ver, estoy completamente de acuerdo, claro. Muchas gracias. Acá tenemos a Clara Serra, que me gustaría si ella puede preguntar en vivo lo que me pone aquí en el chat. No sé si gusta hacerlo. Estás invitada. Puedes activar tu cámara y micrófono si gustas. Bueno, Clara Serra dice, la familiaridad y dominio de las técnicas musicales podrían llevar a un músico a componer. ¿La chispa es un don o se puede adquirir con trabajo y esfuerzo? Sí, Siempre se ha dicho que los niños tienen la chispa naturalmente. O sea, digamos que venimos con ella, ¿cierto? También se ha afirmado en muchísimas ocasiones y escenarios y disciplinas que esa creatividad va aminorando a medida que vamos creciendo, en parte gracias a sistemas educativos que no son capaces, no estimulan el desarrollo de esa creatividad. Bueno, sobre eso también se ha hablado muchísimo. Y yo creo que allí estaría el tema, ¿no? Normalmente se tiene, hay que estimularla. La pregunta es siempre, ¿cómo estimularla? Y entonces también aparecen distintos sistemas, distintas metodologías que pretenden estimular esa creatividad.
Sí, claro, doctor. Yo quiero vincular, si me lo permiten, también esto, un pequeño comentario a la famosa inspiración. Se habla mucho de la inspiración, que digamos que es un poco vincularlo a esta chispa de la que usted habla. Eh, y sí conozco muchos colegas como la maestra que usted hace alusión de la Universidad del Valle. También conozco guitarristas, lo conocemos, de hecho, no digo nombres para no afectarlo, que improvisan de manera increíble, espontáneamente sobre cualquier tema que uno le pida. De hecho, uno se pone a tocar obras ya hechas y ellos improvisan sobre esas obras, pero no tienen el don de componer ni de organizar sus ideas. Y ese yo creo que es el factor fundamental que hace o que marca la diferencia entre tener ideas brillantes y componer. Y lo quiero vincular a algo que se llama oficio, ¿no? Eh, sí, hay que tener en cuenta que una cosa es nuestro mundo fenomenológico en sí, el mundo que nos inspira, que detona ideas fantásticas, motivos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es poder organizar eso en tiempo y forma para que después pueda crearse una obra de arte como tal, ¿no? Entonces la gente yo creo que debe entender un poco eso y quiero hacer esta acotación con el permiso de todos los presentes para los alumnos que nos están escuchando, de alguna forma, los alumnos que tienen aspiraciones de meterse a la carrera de composición, etcétera, etcétera, que es importante que tengan en cuenta eh, estudiar la composición como tal para poder desarrollar todas esas brillantes ideas, todas esas chispas que nos vienen a la mente, ¿no? Quizás un poco como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? Yo Sí, pienso que podría ser algo así. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí dice. Ah, no. Comentario a la doctora Frega. Carla Isabel Orea Bayón dice: respecto a las chispas, es muy cierto, por mucha motivación que tengan de componer, hay quienes no logran conectar sus ideas musicales. Eh, eh, ¿Alguien más que tenga alguna pregunta concreta para... Hay que aprovechar a la maestro González Sí, desde Cali, solamente Colombia. un comentario para extender mi comentario que puse en el chat. Yo soy profesora de piano, pero no a nivel profesional, sino educación artística. Y me estoy enfrentando en este momento a dos estudiantes que quieren componer. Uno que tiene la chispa y logra llevar sus ideas al papel él solito con lo poco, mucho que yo logro enseñarles. Y otra chica que pues le cuesta muchísimo trabajo la música, pero no se da por vencida porque su sueño es escribir canciones. Entonces ella llegó a mi clase porque escribía sus canciones, nada más las letras, hasta que alguien le dijo, bueno, así no vas a vender nada, tienes que aprender a componer. Y llegó a mi clase pensando que en la clase de piano ella iba a encontrar lo que está buscando, y pues no es así, ¿verdad? Entonces, poco a poco, con lo poquito que yo doy de teoría, yo le he ido diciendo, aprovecha que te estoy enseñando, por ejemplo, triadas, pues estuve experimentando, ¿no? Pero justo eso es a lo que iba. Tiene ella muchísimas ganas, muchísima, quiere hacerlo, pero no logra conectar eso que quiere hacer y aprovechar lo poco que yo le doy y lo poco que sabe ya, porque ya está en un curso de songwriting. Y entonces es justo eso, ¿no? Ella tiene todo para, lo quiere hacer, pero no puede porque algo le falta. Inclusive hubo por ahí algún profesor una vez que le llegó a decir que pues ella no servía para eso, ¿no? Pero bueno, es justo eso, que no hemos logrado, quienes hemos estado a cargo de su formación, no hemos logrado hacerla conectar lo que ella quiere hacer y aprovechar las pocas herramientas que le hemos otorgado. Muchas gracias. Felicidades, doctora. gracias. Mire, usted me hace acordar de un escritor que en un foro le preguntaron,
uno de los asistentes dijo, mire, yo quiero ser escritor como usted, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para eso? Él le respondió, apagar la lámpara más tarde. No es cierto. En realidad, bueno, además de una condición mínima para la creación, necesita mucho trabajo, realmente, ¿no? Como cualquiera de las disciplinas musicales. O sea, en eso a veces pueden equivocarse los jóvenes, ¿no? En decir, no, la composición es que esto es lo que me sale, la inspiración, etcétera, etcétera. No, hay que trabajar, hay que trabajar. Y hay que apagar la lámpara más tarde. Muchas gracias. Muy bonito lo de la lámpara, sí. Fantástico. No sé si alguien más está en disposición. Tenemos tiempo todavía, no hay prisa, podemos saldar dudas con el maestro González. Todos son bienvenidos. Tenemos compositores acá, estudiantes de educación musical, algún que otro instrumentista. Quisiera hacer un comentario aprovechando en lo que alguien se anima. Están muy tímidos el día de hoy. No sé si es porque es fin de semana y ya todos esperan descansar, ¿no? Maestro Héctor, yo recuerdo en Cuba cuando estudiaba la guitarra que me sugirieron, debes estudiar composición. Si te quieres dedicar a la interpretación, debes estudiar composición. Y bueno, en sí, es lo mejor que me ha pasado, porque empieza a ver uno la partitura, empieza a entender la música de otra forma, ¿no? Yo no sé qué puedas decir tú para todos nuestros alumnos que tienen la intención de dedicarse al mundo de la interpretación, de la ejecución instrumental, el difícil mundo de la ejecución instrumental. No sé qué puedas aconsejarles en relación a esto que acabo de plantear, ¿no? A mí fue un parteaguas, te confieso. Estudié prácticamente toda la carrera de composición, no puedo decir que soy compositor, pero sí cambió mi forma de ver el mundo de la interpretación, de ver la partitura. Es como si uno tuviera dos partituras, una antes de entender el proceso de composición y otra después. No sé qué puedas decir para nuestros alumnos, por favor. Sí, yo puedo hablar inclusive aquí, si ustedes me disculpan, de mi propia experiencia. Yo pienso que todas las prácticas musicales o todo lo que uno pueda ingresar a su cabeza es bienvenido y no sabe cuándo te va a servir. Tú no sabes cuándo te va a servir. Entonces, a ver, cuando yo en mi extrema juventud, yo hice bastante música popular, ¿no? Yo no, en su momento, no podía prever para qué me serviría eso en el futuro. La verdad es que me ha servido cantidades y a la hora de componer muchísimo, ¿no? Entonces tuve experiencias en músicas tradicionales, tuve experiencias llegué a tocar la guitarra eléctrica en un grupo de baladas y entonces teníamos que acompañar baladistas, tocar un poquito jazz, un poquito bossa nova, un poquito de todo. Bueno, o sea, nada de eso me sobró, digamos. Cuando yo estudié piano, porque lo tenía que ver dentro del currículo, me costaba un trabajo, usted no se pueden imaginar lo que me costaba eso. O sea, yo trataba de no ir a las clases, me buscaba todas las disculpas posibles, ¿no? Finalmente, bueno, terminé pasando los créditos, ¿cierto?
pero también en ese momento yo era completamente inconsciente, una tremenda culpa guardo por eso desde entonces. Yo debía tocar mucho más piano ahora. Pero la única cosa cierta es que eso que estudié en piano, o sea, o gracias a eso que yo estudié en piano, gracias a eso puedo escribir para el piano. De hecho, lo he hecho, tengo varias obras de música de cámara en el que el piano está allí, inclusive he escrito un concierto para piano y orquesta. Entonces, eso es, mi comentario es que todas las prácticas, todas las experiencias musicales son bienvenidas. Uno no sabe cuándo le van a servir. Y en la composición sirven todas. Muy bien dicho, maestro. Somos compañeros del mismo mal. Con el piano me pasaba exactamente lo mismo. Y lo sabemos, lo hemos vivido por las uñas, nosotros los guitarristas, ¿no? Se clavaban en las teclas, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga la inspiración de preguntar hoy. Bueno, no sé si la maestra Carla Figueroa, la jefa acá, quiera hacer algún comentario. Yo agradecer nada más a la presencia de todos, el que nos haya compartido Héctor esta amena charla, porque ha sido, además de enriquecedora, muy amena. Y que quisiera invitarlos para la próxima charla, que es dentro de un mes, y donde estaremos tratando sobre danza. Estarán con nosotros las doctoras, déjenme les digo, la doctora Rocía del Carmen Luna Urdaibay y la doctora Alejandra Olvera Rabadán de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, que estarán platicando con nosotros acerca de danza. Como les decía desde el principio, estas charlas de lo que se tratan es de acercar las diferentes disciplinas y de poder buscar un punto donde vamos a converger todas o donde nos vamos a unir. Entonces, muchísimas gracias a la UAP, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como siempre, el apoyo a DCITIC. Gracias a Angie, Bere, a Linge Rolando, que están con nosotros siempre. A todos nuestros asistentes, gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy enriquecedor. Manuel, ¿quieres decir algo? No, bueno, prácticamente ya lo has dicho. Nunca está de más agradecer. Yo creo que debe ser una de las principales virtudes del ser humano, sobre todo en estos momentos, ¿no? Y yo agradezco a nuestra universidad, nuestra máxima casa de estudios en Puebla, la oportunidad que nos da de llevar este mensaje cultural a muchas personas, porque no solamente estamos aquí disfrutando nosotros internamente a través de la plataforma, sino que se está transmitiendo en el Face del Festival Internacional de Guitarra de Puebla, que organizamos año con año, a través de los Face personales de cada uno y del Encuentro Internacional de Educación. O sea que muchas personas han podido disfrutar de esto y podrán seguir disfrutando también porque van a estar colgados todo el tiempo en dichas plataformas para que en cualquier momento puedan disfrutarlo y también hacer comentarios que son recibidos también, aunque sea extemporáneo, ¿no? Quiero agradecer asimismo a todos los participantes que se han tomado el tiempo de inscribirse el día de hoy. Veo personas que hasta desde su coche están disfrutando en la conferencia y eso habla muy bien, ¿no?, del interés de muchas personas por la educación y por crecer. Maestro Héctor González, no sabes cuán agradecido estoy de que te hayas tomado el tiempo. Nos conocemos muy bien, somos grandes amigos y nada, espero pronto que esta tormenta pase, poder disfrutar de tu compañía y agradecerte en persona. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que asistieron. Fue verdaderamente placentero para mí estar con ustedes hoy. Hasta luego. Hasta luego.